Así que empiezo a grabar. Bueno, yo voy a hacer una presentación voy a compartir la pantalla. Les voy a pedir, por favor, que ustedes me digan todos si están viendo la pantalla que yo estoy compartiendo. ¿Qué tiene que decir acerca de MikroTik y demás? Es un slide. ¿Todo lo ven a eso? Sí, Si hay sí, que no se ve bien. está Sí, se lo ve. Sí, perfecto. se ve perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, antes de empezar con la presentación, yo les voy a mostrar, miren, la plataforma. Ustedes van a tener una pestaña en donde dice, está el link, y fíjense que está el cronograma de las clases, ¿sí? Fíjense que el viernes, como les decía, el viernes que viene, esperen que no sé si hay alguien que se haya conectado, denme 2 segundos. Sí, acá, Luis, admitir, perfecto. Fíjense que el viernes que viene no estoy, por eso es que vamos a dar la clase el jueves 27, ¿sí? En general, si ustedes se fijan en el cronograma, la mayoría de las clases son el viernes, pero como les dije, algunas semanas, por cuestiones de agenda mía, se me complica el viernes, entonces a ese día la damos el jueves, como es el caso de la semana que viene, que por favor ya están avisados que va a ser el jueves. Fíjense, yo, cuando nosotros terminamos, cada clase, yo habilito la clase siguiente, ¿sí? La clase que viene, si ustedes se fijan, va a ser de Bridging y de HCP, y también vamos a ver de NS. Y acá hay una pestaña que dice videos de clases, en donde yo les voy a ir subiendo todos los videos que vamos viendo en las clases, ¿sí? Entonces, si pueden acceder los de acá, o también acceder al canal de YouTube, que yo ya les voy a pasar el link, ¿sí? Acá en la plataforma se van a ir manejando, y si ustedes se fijan, yo necesito que por favor todos lo hagan, en caso que no lo hayan hecho ya. Acá hay una pestaña que dice entorno de laboratorio que los va guiando con videos paso a paso para instalar lo que es la máquina virtual VMware, ¿sí? Y el GNS3, que es el software que nosotros vamos a usar para las configuraciones de los equipos. Nosotros vamos a usar ese software con una appliance de MikroTik, porque ahí ustedes pueden tener varios appliances, van a ver que tienen imágenes no solo de MikroTik, sino de Cisco, de Windows, de Linux y demás, un montón de appliances. Es un entorno que es muy completo. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es MikroTik. Donde nosotros vamos ahí a hacer la simulación como si para la configuración de los equipos, para después nosotros esa configuración aplicarla en un entorno de producción, ¿sí? Pero por favor, el que no lo haya hecho, por favor hágalo. Ahí están los videos como les decía, para que les va guiando paso a paso, pero vamos a necesitar, además lo van a necesitar para cuando tengan que presentar los trabajos prácticos integradores, ¿sí? Y acá en la parte de información importante había no, era Fundamentos de MikroTik. Creo que había un foro de presentación que, bueno, hasta que yo lo había controlado, no había nadie que se había presentado, por eso no sabía muy bien a qué se dedicaban y demás. Ahí Emanuel fue el que se presentó, yo no lo leí, lo había visto esto hoy al mediodía más o menos. Bueno, como les decía, acá nos vamos a manejar por la plataforma, si no, tienen mi dirección de mail, también se los voy a poner junto con ahí el link del canal de YouTube, también les voy a poner mi dirección de mail, y cualquier duda que tengan, me escriben, yo no tengo ningún problema, en el momento que yo tengo un tiempito, les contesto y demás. Incluso si ustedes tienen algunas dudas de configuración de los equipos, de los que ya están trabajando, no hay problema, en la medida que yo los pueda ayudar, no tengo ningún problema, ¿sí? Esto es, como les decía, en lo que respecta a la plataforma. Ahora vamos a empezar la presentación propiamente dicha. Bueno, MikroTik desarrolla software que se denomina ruteros y hardware, que es lo que nosotros denominamos routerware, ¿sí? Provee soluciones para entornos WISP y empresariales. WISP es Wireless Internet Service Provider, ¿sí? Todos saben a qué nos referimos cuando hablamos de ISP. ISP son las siglas de Internet Service Provider, que precisamente son básicamente los proveedores de Internet que nosotros tenemos. Tenemos proveedores Carrier Class, como puede ser Claro, ¿sí? Como puede ser Telecom, o tenemos proveedores más chicos, como pueden ser las cooperativas dentro de provincias, en los pueblos o ciudades más chicas, ¿sí? Las famosas cooperativas y demás. Bueno, todos esos son ISP, y nosotros vamos a ver configuraciones que nos van a servir para el entorno empresarial y para lo que es el ISP propiamente dicho, ¿sí? Un ISP propiamente dicho. Bueno, la casa central se encuentra en Letonia, es una empresa letona, ¿sí?
tiene más de 160 empleados, en realidad está un poquito desactualizado. Y la página, que vamos a entrar a esta página, la página es www.microtik.com. ¿Sí? Esto es un poquito de historia de Microtik. Empiezan con sus primeros pasos en 1996. En 1997 sacan ruteros para hardware x86, porque nosotros también podemos trabajar con el hardware en x86. De hecho, el Cloud Hosted Router, que es lo que instalamos en GNS3, simula eso, ¿sí? Un entorno un ruteros en un entorno x86. En 2002, el primer dispositivo router, o sea, el primer hardware que corre el software de Microtik. El 2006, el primer Microtik User Meeting, el denominado MUM, en Praga, y en 2015, tenemos un MUM con más de 2.500 asistentes. ¿Qué son los MUM? Son encuentros que se empezaron a hacer que son específicamente de Microtik, donde se presentan casos de éxito y demás. Hay una página que es mum.microtik.com. Ahí vamos a admitir. Acá se las puse yo. Si ustedes se fijan, acá tenemos videos, tenemos slides, ¿sí? Y fotos. Y en las slides, por ejemplo, ustedes ven, si nosotros acá entramos en slides, fíjense, tenemos el último que tenemos en noviembre de 2021, que fue en Indonesia. Ahí, si entramos, tenemos, hay distintos PDFs donde podemos bajar, donde presentan distintos casos de éxito, ¿sí? Algunos a un nivel más profundo de configuración y algunos contándole un poco, pero sí está bueno para saber los últimos temas que hay en Microtik, ¿sí? Respecto a los últimos temas, yo más adelante les voy a decir un poquito el tema, porque hace un año más o menos, tal vez un poquito menos de un año, hubo una actualización de ruteros a la versión 7, pero no es la que está más ampliamente... Vos tenés que hacer lo mismo, ¿eh? ¿Puedes silenciar, por favor, porque no sé qué... Sí, hay una, no se escucha. Ahí está, ahí listo. Bueno, les decía, está la versión 7, pero no está ampliamente distribuida, entonces nosotros nos vamos a centrar en la versión 6, y cuando haya un cambio en la versión 6 con respecto a la versión 7, lo vamos a indicar, ¿sí? Para que también sepan la configuración de la versión 7, pero nos vamos a centrar en la versión 6. Entonces, cuando ustedes bajen el Cloud Hosted Router para el GNS3, bajen el de versión 6, que es el que van a necesitar para hacer los trabajos prácticos integradores y demás. De hecho, la mayoría de los equipos que ustedes compren hoy de Microtik van a ver que les vienen con versión 6 todavía, ¿sí? Igual, obviamente, les pueden actualizar a versión 7. Bueno, como les decía, teníamos a esa página del MUM. Ustedes, si quieren, pueden investigar y ver un poquito más de Microtik. Y después, nos vamos a centrar en qué es ruteros, ¿sí? ¿Qué es ruteros? Microtik ruteros. Es el software de Microtik, está basado en el kernel de Linux, ¿sí? Viene de fábrica en todos los equipos routerboard, ¿sí? Y se puede instalar en hardware compatible con x86, como habíamos dicho, o en máquinas virtuales, como va a ser el caso del entorno GNS3, ¿sí? Y provee varios entornos de acceso, ya vamos a verlos, a eso ya lo vamos a ir viendo. Bueno, ¿y qué características y prestaciones presenta el ruteros? DHCP, Web Proxy y Portal Hotspot, nosotros los vamos a ver. Soporte para todo lo que es los protocolos inalámbricos. Firewall, ¿sí? Control de ancho de banda, vamos a ver que nosotros control de ancho de banda con queues y simple queues y Q3. Túneles, también vamos a ver tunelización, vamos a ver PPTP, PPPoS, STP, OpenVPN, L2TP e IPsec. IPsec es un tema que empecé a agregar, que no lo daba en los cursos anteriores, lo empecé a agregar a partir de este año. Y ustedes lo van a tener, el tema IPsec, que es precisamente para la encriptación de los túneles de VPN, ¿sí? Bueno, y en caso que nosotros quisiésemos saber un poquito más, tenemos wiki.microtik.com, ¿sí? Si ustedes se fijan, no es esta. Segunditos. Que nosotros entramos acá y podemos ver una especie de manual o parte teórica y también de ejemplos prácticos de la configuración de Microtik. Fíjense que tenemos ruteros hardware, Microtik ruteros, ¿sí? Routerboard hardware, no ruteros, perdón. Si ustedes se fijan, acá están todos los temas que nosotros podemos llegar a necesitar para la configuración. Dice, está todo en inglés, dice First Time Startup para ingresar, y fíjense, por ejemplo, la parte de interfaz,
para nosotros si quisiésemos configurar interfaz bonding, o por ejemplo la parte de IP, la parte de address, por ejemplo, addresses, para configurar una dirección IP en una interfaz propiamente dicho. Acá está la parte teórica, los distintos parámetros que nosotros podemos configurar y ejemplos, ¿sí? Cada tópico que se presenta acá está presentado así, como la parte teórica, los parámetros y un ejemplo de configuración. Esto les va a servir en caso que ustedes quieran ahondar o saber más de un tema en particular, ¿sí? Bueno. MikroTik Router Board, o sea, ahora estamos hablando de hardware, es la familia de soluciones de hardware diseñadas y fabricadas por MikroTik, ¿sí? Son todas solamente de MikroTik. Todos los router boards salen con ruteros, o sea, como hemos dicho, y tenemos amplia gama de productos. Tenemos router Soho, Small Office, Home Office, o sea, los equipos más chicos, router Carrier Class o Enterprise para entornos de, precisamente, y grandes ISP o grandes empresas, la parte de equipos para distribución Wi-Fi o equipos para enlaces, ya sea punto a punto o punto a multipunto, ¿sí? Alguien, no sé si me hizo una pregunta. Disculpen, perdón. Bien, no, disculpen, sonó algo, por eso pensé que me hacían una... Bueno. Y en caso que nosotros quisiésemos conocer un poquito más de los productos, podemos entrar a la página de MikroTik, que es esta, www.mikrotik.com, como habíamos visto. Fíjense, ahí dice hardware. Y acá tenemos todos los equipos, fíjense, podemos dividirlo por categoría, por Ethernet Router, switches, wireless systems y demás. Y podemos entrar, por ejemplo, si entramos a Ethernet Routers, por ejemplo, vamos a entrar a un equipo. ¿Qué equipo tienen ustedes, por ejemplo, que compraron para hacer la implementación? ¿Se acuerdan el modelo? Los RX 1100, Los RB 1100. 1100. Lindo equipo, mi lindo equipo. 1100. No sé si compraron el Dual Edition o no, pero o Algunos son Dual Edition y los otros Bien, son... perfecto. Pero fíjense, es un equipo Raquel, es muy lindo equipo. O sea, ustedes acá pueden entrar y fíjense, les va a decir qué tipo de arquitectura tiene, ARM de 32 bits, cuántos core tiene el CPU, ¿sí? Qué tipo de licencia tiene, ya vamos a ir viendo con todo eso, cuánto de RAM, ¿sí? Y cuánto de storage. Acá pueden ir viendo todas las distintas características de hardware del equipo. Y tienen acá para bajar distintas, por ejemplo, el manual de usuario, el diagrama de bloques y demás, y test results, que es donde tienen distintos benchmarks que corren sobre el equipo y le da información de la performance del equipo, ¿sí? Fíjense una cosa que dice acá, IPsec Hardware Acceleration, y dice yes. Eso indica si el equipo tiene aceleración por hardware para IPsec. Entonces, cuando ustedes implementen IPsec en los equipos para hacer túneles, siempre les sugiero usen equipos que tengan aceleración de hardware para IPsec, ¿sí? Precisamente para que el procesador aguante todo ese procesamiento, valga la redundancia. Bueno, esto es una pequeña... Y vamos ahora sí a ver, vamos a empezar con el tema del primer acceso al router, ¿sí? Nosotros tenemos tres tipos de métodos posibles, que es por cable serial, ¿sí? Por cable Ethernet o por Wi-Fi en caso que los equipos tengan placa inalámbrica. No todos los equipos tienen placa inalámbrica, de hecho el 1100, por ejemplo, no la tiene, ¿sí? Y todos los equipos vienen con dato de conexión por defecto, que viene en la red LAN, tienen la IP 192.168.88.1, el nombre de usuario es admin y el password es en blanco, ¿sí? Entonces vamos a entrar a un equipo. En este caso yo no voy a entrar a GNS3, eso lo vamos a dejar para el final de la clase, voy a entrar a un router propiamente dicho, un hardware que es que tiene alguna configuración, yo lo uso para pruebas, para dar las clases. Bueno, fíjense, entramos acá al equipo, ¿sí? No, disculpen, antes de... Disculpen, ya llegamos a eso. Antes vamos a decir los principales servicios para acceder al router. Tenemos Winbox, que es ese que les mostré, ¿sí? Que es una app exclusiva de MikroTik y trabaja por el puerto TCP8291, ¿sí? Una cosa que a partir de ahora se van a acostumbrar es que cuando nosotros hablemos de un puerto, vamos a decir qué protocolo usa, si usa TCP o UDP,
y el número del puerto, ¿sí? Ya no sale, o sea, muchas veces nosotros decimos solamente el número de puerto, no, acá tenemos que especificar el protocolo y el número de puerto. Webfig, ¿sí? Que trabaja por TCP/80 o TCP/443. API son para aplicaciones que usa TCP/8728 y TCP/8729. En caso de aplicaciones, si quisiésemos hacer aplicaciones de terceros para acceder a la configuración del equipo, podemos entrar por SSH, podemos entrar por Telnet o por puerto serial, por emulador terminal, el que nosotros en el antiguo Windows XP y demás denominábamos hiperterminal y demás, con esta configuración del puerto serie y demás. 115.200 baudios, 8N1, 8 bits, sin paridad y en 1 el bit de para, ¿sí? Eso es solamente, obviamente, hoy en día la configuración, las formas de acceder más comunes suele ser por Winbox, por Webfig o eventualmente por SSH, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar casi todas las configuraciones hacerlas por Winbox. Y vamos a ver algunos temas por consola de comando, pero dentro del mismo Winbox. Ya lo vamos a ir viendo las configuraciones. Entonces, vamos a ver cómo accedemos al router. Entonces, para eso vamos a bajar el Winbox. Yo ya lo tengo bajado, pero de la página de MikroTik. Si ustedes se fijan acá, en la página de MikroTik, www.mikrotik.com, acá hay una pestaña que dice Software, ¿sí? Vamos a ir a Software. Y fíjense que acá dice Winbox. Acá vamos a bajar la versión para 64 o para 32 bits. Fíjense que en este momento Winbox está por la versión 3.37. ¿Sí? Y vamos a abrirlo. Acá nosotros podemos tener, en caso que tengamos diferentes routers ya grabados, el acceso para no tener que andar poniendo ni la dirección, ni el usuario, ni la contraseña. Y podemos tener alguna nota para que nos identifique a qué router nos podemos conectar. Cuando nosotros estamos accediendo por primera vez, vamos a ir a la pestaña que dice Neighbors, ¿sí? Fíjense, y todo el router por defecto viene habilitado con el Neighbors, entonces el Winbox lo va a encontrar al equipo, ¿sí? Nosotros podemos deshabilitar esta característica de Neighbors para que no lo puedan encontrar. Es una forma de securizar el equipo para que, por ejemplo, nadie lo pueda encontrar y no nos puedan hacer un ataque por fuerza bruta y demás. No obstante, por defecto viene habilitado. Entonces, si ustedes se fijan, yo acá aprieto el botón refresh, me está encontrando 2 equipos, y fíjense que ya me da información esto, ¿sí? Fíjense, primero me voy a parar acá. Fíjense, acá hablamos de a qué dirección me voy a conectar. En este caso, fíjense que la IP del equipo es la 192.168.100.240. Acá me dice nombre de usuario y contraseña, ¿sí? En este caso estos son incorrectos porque por defecto es admin y en blanco, ¿sí? Después me da alguna información de sesión, nota, que nota es alguna información que yo puedo poner para identificar el equipo, ¿sí? Y fíjense acá, en la parte del discovery, de los neighbors, los vecinos que me encuentran, que también me da información. Me dice, fíjense, me dice la MAC address del equipo, la IP del equipo, identity, que es un parámetro que me identifica el equipo, que es un parámetro que es configurable, ¿sí? Por defecto en todos los equipos de MikroTik, pero van a ver que nosotros lo vamos a ir cambiando para nosotros poder identificar los equipos en una red donde tengamos más de un equipo MikroTik. La versión, ¿sí? Esta es la versión de ruteros. Esta es la versión de ruteros que en este caso, en este equipo, tiene la 6.48.3 y una versión estable. Ya vamos a ver que tenemos diferentes tipos de versiones. El hardware, ¿sí? Fíjense que el hardware en este caso es una RB951 2HND, ¿sí? Y el tiempo desde el cual está prendido, ¿sí? 4 días, 1 hora y 22 minutos, ¿sí? Desde que el equipo está prendido. Entonces, ¿cómo ingresamos al equipo? Fíjense, tenemos 2 formas. Una por Winbox, ¿sí? Que es por la IP, poniendo el nombre de usuario, que dijimos que es admin, y la contraseña en blanco, o por Mac Winbox. Mac Winbox que va a entrar por la Mac. En ese caso, no estamos entrando por capa 3, sino por capa 2, ¿sí? Es importante que entiendan la diferencia, porque cuando nosotros no, por diferentes causas, no podemos entrar al equipo por medio del IP, ya sea porque está bloqueado para que nosotros ingresemos por esa interfaz, o que nosotros no sepamos el puerto, si se cambió el puerto de acceso. ¿Se acuerdan que yo les dije el puerto de acceso Winbox es TCP/8291?
van a ver que en un ratito en la clase yo les voy a decir que ese puerto yo les voy a sugerir que lo cambien, ¿sí? Por una cuestión de seguridad. Entonces, si nosotros no sabemos el puerto, nos hemos olvidado el puerto y demás, podemos entrar por Mac Winbox, ¿sí? Vamos a necesitar nombre, usuario y contraseña, pero no nos hace falta saber la IP, ni el puerto, ni demás. Vamos a entrar a nivel de capa 2 y no vamos a obviar el firewall, la configuración de firewall del equipo, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros estamos hablando de entrar por Mac Winbox, cuando estamos hablando de capa 2, tenemos que estar en el lugar, no podemos entrar desde Internet a un acceso por capa 2. Sí o sí tenemos que estar en la misma red, ¿sí? Bueno, en este caso lo vamos a hacer con la IP, y fíjense que vamos a entrar, y tenemos nuestro primer acceso al router. Ya nuestro primer acceso nos da bastante información del router, ¿sí? Déjenme que, a ver, voy a sacar esto para... Fíjense, vamos a centrarnos primero en esta barra de arriba, ¿sí? Fíjense, nos dice admin. Admin se refiere al usuario el cual nosotros nos logueamos para ingresar al equipo. Y la IP del equipo. Nos dice MikroTik, que es la identity. ¿Se acuerdan el parámetro que yo les dije? Que identifica al equipo, ¿sí? Nos dice la versión de ruteros que tiene y nos dice el hardware. Y al mismo tiempo nos dice la arquitectura del hardware. Van a ver que distintos hardwares tienen distintos tipos de arquitecturas. Entonces, cuando nosotros tenemos que actualizar el equipo, tenemos que respetar la arquitectura que tiene el equipo, ¿sí? Y fíjense que dice, acá donde dice settings, ¿sí? Dice hide passwords, o sea, para que oculte los passwords. Se refiere, por ejemplo, cuando nosotros ponemos un password, por ejemplo, cuando creamos un password de un usuario de un hotspot, o la clave del service ID, de una red inalámbrica, si nosotros tenemos tildado en hide passwords, nos lo va a ocultar. Si nosotros lo destildamos, nos va a mostrar el password, ¿sí? O por ejemplo, cuando tenemos una clave previamente compartida de un túnel L2TP. Ahora, ¿qué pasa? Las claves que nosotros configuramos de usuario del router, sí o sí, nunca las vamos a poder conocer, ¿sí? Sí o sí, o sea, por más que tengamos destildado el hide password, no las vamos a poder conocer. No nos la va a mostrar nunca, ¿sí? Así ténganlo en cuenta, y ténganlo en cuenta que si nosotros perdemos la contraseña de acceso al router, no hay forma de acceder, hay que resetear el router sí o sí, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, no hay forma de hacer algo para que podamos acceder sin conocer la clave. Sí o sí tenemos que conocer la clave, si no hay que resetear el router usando netinstall o hacer un hard reset y volver a configurar todo. Así que tengan en cuenta eso porque si pierden la clave no van a poder acceder más al router. Bueno, zoom in y zoom out tiene que ver precisamente para hacer un zoom a las ventanas de configuración. Y fíjense donde dice dashboard, acá voy a sacar el zoom, dice, fíjense acá cómo se va a ir agregando acá arriba a la derecha. El add time tiene que ver con la hora, add date tiene que ver con la fecha, add CPU, esto es un parámetro que ustedes siempre van a tener que tener en cuenta, que es el porcentaje de uso de CPU del equipo. Eso es un parámetro que yo van a ver que a medida que vamos desarrollando el curso lo voy a nombrar un montón de veces porque es un parámetro importantísimo que nosotros las configuraciones que hagamos no hagan que el CPU del equipo esté trabajando muy arriba. Tenemos el add memory, que es la cantidad de memoria que tiene usada, y después el uptime, es el tiempo desde que se encendió el equipo, ¿sí? Los parámetros, el parámetro por excelencia más importante es el CPU. Yo siempre les sugiero, ténganlo ahí, viendo el CPU, para que sepan si el CPU está trabajando dentro de los parámetros o de los porcentajes normales, ¿sí? Y bueno, y ahora fíjense que, voy a hacer un zoom, las diferentes opciones de configuración que tenemos. Quick Set es para hacer una especie de... Se abre una ventana que es a veces les he mostrado, una especie de wizard, que lo que tiene es que nosotros podemos hacer una configuración rápida del equipo. Bueno, ese va a ser para el que no sabe. Nosotros no vamos a hacer esa configuración, nosotros vamos a hacer todas las configuraciones de cero, ¿sí? Porque vamos a aprender a hacer todas las configuraciones de cero. Bueno, Capsman tiene que ver precisamente, si pusiésemos el equipo en modo Capsman, es para la administración centralizada de equipos inalámbricos, no lo vamos a ver a eso. Interfaces, acá vamos a ver todas las interfaces físicas y lógicas del equipo, vamos a ver cómo administramos eso.
Wireless, como su nombre lo indica, es para la administración de la placa inalámbrica, las distintas configuraciones. Bridge, vamos a ver la clase que viene, que es Bridge, eso todavía no les voy a contar. Todo lo que es, para todo lo que es PPP. Después, donde nos vamos a centrar la mayoría de las configuraciones, fíjense acá en la parte IP, que tiene submenúes, ¿sí? Fíjense que tiene submenúes, y donde vamos a hacer la configuración de las direcciones, la parte de DHCP, la parte de DNS, la parte de firewall, que es un tema muy importante, hotspot, IPsec y demás, y bueno, y un montón de configuraciones que vamos a ir viendo, ¿sí? Esas vamos a ver la mayoría. La parte de routing para ruteo dinámico, BGP, OSPF, RIP, System, donde acá nosotros vamos a ver hoy varios ítems de acá de esta configuración, la parte de queues, que es para la parte de control de ancho de banda y calidad de servicio, la parte de files, que tiene que ver precisamente con los archivos que nosotros vamos generando para el backup y demás, o para los distintos packages que vamos a ir agregando. Y bueno, si quisiésemos hacer la configuración de un servidor Radius, acá también vamos a ver una clase de tools, que son las diferentes herramientas que nosotros tenemos para diagnóstico del equipo, ¿sí? Diagnóstico del equipo de la red. Y fíjense acá, esta que dice New Terminal, que se nos abre una terminal precisamente que nos permite hacer una configuración por consola de comando del equipo. Van a ver, a medida que nosotros vamos interiorizándonos en la configuración, que hacer la configuración por consola de comando es muy cómodo y es muy ágil, es muy rápido, ¿sí? Entonces, si ustedes se familiarizan con esto, está muy bueno porque van a ver que es muy cómodo configurar por consola de comando. O por Windows, ¿no? Pero por consola de comando es muy rápido. ¿Por qué? Fíjense, si nosotros apretamos, hacemos un signo de pregunta, nos muestra acá todas las diferentes opciones que nosotros tenemos, y nosotros, por ejemplo, fíjense, esto es similar a un entorno Linux. Si ponemos IP y apretamos la letra Tab, nos muestra todas las diferentes opciones que nosotros tenemos dentro del menú IP. Por ejemplo, y apretando, por ejemplo, poniendo Add y apretando Tab, se completa la opción. Si es única, se completa la opción, ¿sí? Si no es única, nos muestra las diferentes opciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo pongo P, fíjense, tengo tres opciones por poner tres menús: packing, pool y proxy. Entonces, por ejemplo, puedo poner pool, ¿sí? Y ahí entro al menú de pool. Y por ejemplo, yo puedo poner print y me muestra la configuración de pools de direcciones que yo tenga, ¿sí? Ya vamos a ir, esa no importa que lo entiendan ahora, ya lo vamos a ver eso más adelante, pero sí que entiendan que nosotros podemos entrar a los diferentes menús, ¿sí? Y van a ver cómo, como les decía, es muy rápida la configuración por consola de comando. Por ejemplo, si yo entro a IP addresses y, por ejemplo, pongo add address, y ahí, por ejemplo, puedo elegir una IP, etcétera, pongo interface, etcétera, y van a header tanto, y van a ver que es muy rápido hacer esa configuración, ¿sí? A veces más rápido que hacerla por las ventanas estas que nos ofrece Windows. Bueno, ¿hasta acá es todo claro? A ver, veo que tengo una pregunta. Sí, todo claro. Perfecto. Bueno, miren, yo el tema de la agrandar la pantalla, yo voy haciendo zoom en las partes que puedo, y hay otras partes que les muestro, o sea, díganme si algo está muy chiquito, pero trato de ir haciendo zoom para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Bueno. Profe, sí. disculpe, esa era la única que le iba a decir, no, se ve chiquitito por ahí, si se puede hacer zoom en algunos casos. Les hago un poquito de zoom para que tengan... Ahí está mejor. Estamos. Sí, ahí estamos. Tengan en cuenta que después yo voy a abrir una ventana, por ejemplo, y se va a quedar, va a pasarse fuera, va a quedar fuera de la pantalla, o sea, podemos, pero no puedo. Dice, puede ser que no se pueda resetear un equipo, tengo uno para probar, pero no puedo conectarme. Bueno, el tema del hard reset, si ustedes buscan en bibliografía del hard reset, cuando yo me refiero a hard reset, hablo de un reset a un botón o algún puente que hay que hacer en la placa del equipo, ¿sí? No siempre funciona, y en MikroTik es bastante pobre la bibliografía respecto a eso. Yo lo que les sugiero es bajen una aplicación que se llama NetInstall. Generalmente ustedes la van a conectar, dependiendo del equipo que ustedes tengan, en el puerto 1, si no, por ejemplo, en los 1100 es en el puerto 13, y van a bajar una imagen, del routeros, y se la van a instalar de cero, ¿sí? Entonces, de esa manera,
van a tener que hacerlo así. Yo les sugiero no pierdan tiempo intentando hacer un hard reset. Directamente bajen NetInstall y lo hacen. Yo después les voy a comentar un poquito, y que necesite información, me manda por mail y yo le paso un video para que pueda ver cómo hacerlo eso, ¿sí? Bueno, no sé dónde nos vamos. Fíjense este botón que se llama Safe Mode, ¿sí? ¿Lo ven todos, ese botón Safe Mode? Este botón es buenísimo porque, miren, yo voy a entrar a un equipo que está en producción en este momento, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a entrar a este equipo, ¿sí? No me interesa que vean la configuración, yo lo que me interesa que vean es que yo apreté acá Safe Mode, ¿sí? Yo apreté acá Safe Mode, y yo, por ejemplo, ahora puedo cambiar cualquier configuración, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a cambiar acá, donde dice distancia administrativa, en este momento no es importante que lo entienda, le voy a poner 4, ¿sí? Este equipo está en producción. Este equipo está en producción. Bueno, yo cambié esto. Yo en este equipo no lo tengo acá en forma local, estoy accediendo a través de Internet. Ahora, ¿qué pasa? Yo cambié la configuración y veo que sigue andando todo. Quiero salir. Y me dice, ¿usted está en Safe Mode? ¿Quiere salir sin grabar los cambios? Si le pongo sí, va a salir y va a volver la configuración a donde estaba antes, ¿sí? Si le pongo no, yo tengo ahí, desactivo el Safe Mode y salgo. Y se graba la configuración. Ahora, ¿por qué yo les digo, siempre que ustedes entren por internet a un equipo, lo primero que hacen es apretar el Safe Mode? Porque puede darse el caso que ustedes apliquen una configuración errónea o que lo saque de la configuración, ¿sí? En ese caso, si ustedes no tenían activado el Safe Mode, puede que pierdan el acceso al router, o en el peor de los casos dejen sin red a la empresa o dependencia donde ustedes entraron, ¿sí? Entonces, si ustedes no tenían apretado el Safe Mode y ustedes perdieron el acceso, no van a poder solucionarlo, se van a tener que ir hasta el lugar y demás. Apretando el Safe Mode, si yo hice un cambio de configuración y perdí el acceso, en el momento que me saque el equipo, cuando pierdo el acceso, vuelve a la configuración que estaba anteriormente que yo había aplicado antes de que yo apriete el Safe Mode. Entonces voy a volver a tener acceso, ¿sí? Entonces es una forma de protegerme ante cualquier error de la que yo pueda hacer en la configuración. Entonces yo les sugiero, como costumbre, ustedes lo primero que hacen es, cuando entra un equipo, apretar el Safe Mode, hacen los cambios de configuración, si ven que está todo bien, recién destildan el Safe Mode y salen, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Clarísimo. Bueno, y fíjense que acá hay dos botoncitos, que es una flechita para atrás y una flechita para adelante o para la derecha, que es el undo, ¿sí? Y el redo, ¿sí? Igual que, por ejemplo, en un editor de texto, en Excel y demás, que nos permite volver atrás con la configuración, la última configuración que hayamos hecho. Entonces fíjense que yo le había cambiado la distancia administrativa a 4, si yo hago el undo, volvió a la distancia administrativa a 3, ¿sí? Entonces, de esa manera, es una forma de volver atrás a una configuración. Bueno, vamos a seguir. Esperen que tengo preguntas. Sí, si está en Safe Mode no van a poder entrar. ¿Por qué? Porque al estar en Safe Mode y los otros usuarios que quieren acceder quieren cambiar la configuración, el equipo detecta que está en Safe Mode, entonces no podrían. Entonces no lo deja entrar hasta que ustedes no saquen el Safe Mode, ¿sí? Bueno. Esto ya lo vimos. Bueno, vamos a ver acceso WebFIG. ¿Qué es WebFIG? Es el acceso por medio de un servidor web que tiene el equipo. Entonces, fíjense, acá ponemos la dirección IP del equipo. Creo que era la 240. Sí. Bueno, fíjense, acá entramos al WebFIG. Este es el Quick Set, como ya les he mostrado. Fíjense que nosotros acá podemos hacer una configuración rápida, podemos decir si podemos obtener un IP en la interfaz WAN en forma estática, automática o PPPoE, el modo que queremos que trabaje el router, si en modo router o en modo bridge, si quisiésemos conectarnos a una red inalámbrica o configurar el equipo para que
genera una red inalámbrica, después la parte de la red local y demás. Toda esta parte nosotros no la vamos a hacer, vamos a hacer, como les dije, la configuración toda nosotros desde cero y paso por paso, ¿sí? Y fíjense, acá esta pestañita arriba, que dice Webfig, ¿sí? Si nosotros entramos, tenemos un entorno muy similar a lo que es Winbox. Muy similar, de hecho es prácticamente el mismo. Fíjense, entramos IP addresses y nos muestra las direcciones de IP de las interfaces. En la parte de interfaces nos muestran las interfaces propiamente dichas. En la parte de firewall, IP firewall, fíjense, me muestran las diferentes configuraciones de firewall que tengo, igual que en Winbox. Fíjense, igual que en Winbox. ¿Cuál es la única diferencia? Que yo acá en Winbox puedo tener, por ejemplo, dos o más ventanas abiertas y que las estoy viendo al mismo tiempo. En Webfig no tengo esa posibilidad, solamente veo una parte de la configuración por vez, ¿sí? Si yo entro acá a la parte de IP addresses, no puedo abrir una ventana en forma simultánea, por ejemplo, para la configuración de DHCP. Si yo toco DHCP, me va a ir esa parte, pero voy a dejar ver la parte de addresses. En ese sentido, Winbox está mucho más piola porque muchas veces nosotros necesitamos ver diferentes partes de la configuración del equipo en forma simultánea, ¿sí? Entonces yo les sugiero en este caso usar Winbox. Bueno, la Webfig, bueno, esto no nos interesa tanto. Ya vimos el primer acceso router. Bueno, fíjense que dice configuración por defecto, que nosotros tenemos referido como default configuration, ¿sí? Acá yo les voy a hacer una aclaración. Nosotros vamos a... no vamos a trabajar con la configuración por defecto. Como les dije recién, vamos a resetear los equipos a que estén sin ningún tipo de configuración y vamos a ir agregando todas las configuraciones paso a paso, ¿sí? Entonces ahora les voy a mostrar cómo vamos a borrar los equipos. ¿Se acuerdan que yo hace un rato les dije que el equipo por defecto viene en la interfaz LAN, viene en la IP 192.168.88.1/24, el nombre de usuario admin, contraseña en blanco y demás, vienen brillado todos los puertos, y en la interfaz Eder1 viene configurado un cliente de HCP, ¿sí? En la interfaz de Eder1, y viene un servidor de HCP en todas las interfaces brilladas y en los puertos de wireless y en los equipos que tengan placa inalámbrica. Bueno, yo les quiero hacer una sola aclaración. Si yo, por ejemplo, un equipo router como este, que es un 951 UI2HND, le reseteo la configuración y lo inicio sin configuración, no voy a tener ningún tipo de configuración, ¿sí? Ni siquiera el DHCP client en la interfaz de Eder1 para que me adquiera IP de internet, por ejemplo, ¿sí? Ahora, en el Cloud Hosting Router, en el GNS3, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, sí les hago la aclaración que sí o sí vamos, o sea, por más que nosotros reseteemos el equipo a la configuración, sin ningún tipo de configuración, sí o sí va a estar configurado el DHCP client en la interfaz de Eder1. Pero esto tiene una razón de ser, porque es a través de esa interfaz que nosotros entramos al equipo con el emulador, porque si no, no pudiésemos entrar al equipo. Entonces, por más que nosotros lo dejemos sin ningún tipo de configuración, borremos toda la configuración, ese DHCP client en la interfaz de Eder1 queda sí o sí en el Cloud Hosting Router GNS3. En un equipo hardware, como les dije, router no queda ningún tipo de configuración, ¿sí? Les hago esa aclaración porque, sobre todo cuando vaya a configurar el GNS3, van a ver que van a borrar toda la configuración del equipo, pero les va a quedar ese DHCP client configurado. Bueno. Línea de comando ya lo vimos. Bueno, y ahora vamos a ver precisamente a la configuración de reinicio de fábrica. Eso nosotros lo vemos en System Reset Configuration, ¿sí? Fíjense que tenemos diferentes opciones, que dice Keep User Configuration, que va a mantener, acá se va a abrir una ventana, en realidad van a ver que en las versiones nuevas tenemos una opción más, ahí la vamos a ver, que dice iniciar en Capsman Mode. Fíjense, Keep User Configuration, mantiene usuarios y contraseña de acceso. Nosotros podríamos reiniciar toda la configuración del equipo, pero la configuración de usuario que se mantenga. Entonces, en ese caso, tendríamos que tildar en donde dice Keep User Configuration. Dice No Default Configuration, esta es la que vamos a usar siempre, que va a inicializar el router en blanco, que como les decía.
insisto de nuevo, cuando trabajemos en el entorno GNS3, ese router en blanco incluye la configuración de un DHCP client en la interfaz ED1. Y fíjense que dice Do Not Backup. Acá hay una opción que dice Do Not Backup, que quiere decir que no realiza respaldo de la configuración actual. Ya vamos a ver a qué se refiere. Y tenemos una opción que dice Run After Reset, que nosotros podríamos levantar un archivo de configuración una vez que nosotros lo reiniciamos, para que se configure con un archivo de configuración previamente salvado, ¿sí? ¿Dónde vemos esto? Vamos a ir a Winbox. Voy a cerrar todas estas. Y fíjense que dice System y la opción que dice Reset Configuration, ¿sí? Entonces, yo la voy a... Se me abre una ventana. Fíjense que yo les decía hay Caps Mode. Eso, si nosotros queremos que el equipo entre Caps Mode, no nos interesa. Y acá están las diferentes opciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para todas las configuraciones, vamos a tildar acá, dice No Default Configuration, y vamos a apretar en Reset Configuration, ¿sí? En este caso no lo voy a hacer, para no perder el acceso al router. Y fíjense, dice Run After Reset, yo acá podría elegir diferentes archivos que yo tengo, acá en Files, los archivos que yo tengo en el equipo lo tengo en Files, que es, por ejemplo, un archivo de backup, yo podría decir que después de que lo resete, levante ese archivo, entonces, por ejemplo, me levantaría ese archivo y después aplicaría toda la configuración que tengo en ese archivo, ¿sí? Bueno, fíjense acá también en la parte de System, que tenemos diferentes opciones. Fíjense que dice Clock. Acá nos permite poner la hora del equipo, entonces acá lo podemos hacer en forma manual, ¿sí? Lo podemos hacer en forma manual time zone, acá elegimos, o si no, directamente ponemos time zone auto detect, y por una cuestión de que se conecta a un servidor NTP, detecta y pone en hora el equipo, ¿sí? Normalmente con eso, tildando ahí ya es suficiente. Fíjense que también tenemos la que yo les decía identity, ¿sí? Fíjense que ahí dice, yo les decía ahí microtik, ¿sí? Que es el parámetro que nos va a permitir identificar al equipo. Bueno, fíjense acá nosotros les vamos a poner, por ejemplo, router. Entonces, yo ahí le cambié y fíjense que dejó de decir microtik y dice router. Incluso acá en el discovery, el neighbor, ya no dice más microtik, no dice identity, ¿sí? Fíjense que dice router, ¿sí? Entonces nos permite identificar los equipos, esto lo vamos a usar mucho. Y también, ¿por qué? Porque vamos a tener muchos equipos que nosotros vamos a poner en los prácticos laboratorios, y nosotros tenemos que saber cómo identificar los equipos para poder ingresar a los distintos equipos para aplicar diferentes configuraciones. Bueno, eso lo vamos a saber cambiando el parámetro identity, ¿sí? ¿Y cómo configuramos eso por consola de comandos? Fíjense, nosotros vamos a consola de comandos, vamos a System, Identity, Set, Name, y ahora le voy a poner Router 1, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, en 2 segunditos, cambio a Router 1. Obviamente esto yo ya lo sé hacer, pero ustedes, como les digo, una vez que agarren práctica, van a ver que es muy, muy rápido hacerlo por consola de comandos. Bueno. Seguimos con la parte de System. Dijimos que tenemos la parte de Identity. Vimos la parte de Reset Configuration. Reboot es solamente para reiniciar el router, ¿sí? Si yo aprieto sí, se va a reiniciar el router, nada más que eso, ¿sí? Y a ver qué parte más nos interesa ver en este momento. Bueno, si quisiésemos configurar un NTP client o un NTP server, no nos interesa en este momento. Y a ver... Bueno, ya vamos a ir a ver un poquito más adelante la parte de packaging, ¿sí? Bueno, inicio de fábrica. Bueno, fíjense que eso, no sé quién me preguntaba recién, a ver, lo veía, decía José. José decía que él intentó hacer un hard reset por el botón. Bueno, no pierdan tiempo, directamente lo hacen con netinstall y listo. Fíjense, netinstall se usa para instalar y reinstalar ruteros, ¿sí? Puede guardar la configuración, incluye el password, ¿sí? En caso que ustedes lo tengan. Guarda la licencia y requiere una conexión directa al router exclusivamente por la Ladder 1, salvo, como les dije, fíjense los RB1XX, pues que se hace por el último puerto. Por ejemplo, el 1100 que ustedes tienen es por el puerto 13, ¿sí? Corre solo en Windows y obtenés a Bootstrap para la comunicación. Es así. En caso que necesiten más información, fíjense que se pueden ahí en la página que yo les dije en el wiki de MikroTik,
en netinstall, y ahí les dice un paso a paso cómo hacer la configuración. Es bastante simple. Si solo tengan en cuenta de seguir los pasos para evitar hace briquear el equipo, o sea, que no le quede, que no dejarlo inutilizado, pero es bastante simple. Bueno, esto no nos interesa en este momento. Pero vamos a la clase que viene. Bueno. El router identity ya lo vimos. Bueno, ahora vamos a ver la configuración, la gestión de usuarios y grupos, ¿sí? Bueno, voy a cerrar un poco esto para que esto no nos meta ruido. Ahí está, bien. Gestión de usuarios y grupos. Fíjense, la configuración de usuarios, ¿sí? Y la gestión de usuarios se hace desde el menú System Users, ¿sí? Por defecto dijimos que el usuario es admin y la contraseña es en blanco y el usuario admin está dentro del grupo full. Hay 3 grupos por defecto que son el full, que tiene todas los atributos para la configuración del equipo. El grupo write, ¿sí? Que se puede hacer todo tipo de configuración menos modificar el menú de usuario y grupos, ¿sí? No podemos agregar ni agregar un usuario, ni cambiar los usuarios existentes, ni los grupos existentes. Y atributo de solo lectura para los que estén en el grupo read, ¿sí? Se pueden crear grupos personalizados, ahí lo vamos a ver. ¿Y dónde vemos esto? Fíjense que se abre, acá tenemos la ventana que están los usuarios, los grupos, ¿sí? Y los usuarios activos en un determinado momento, ¿sí? Ahí lo vamos a ver, entonces vamos a ir acá a entrar acá en la parte de System Users, fíjense. ¿Sí? Y fíjense, acá en la parte de grupos están los 3 grupos que nosotros tenemos por defecto. Si yo abro el grupo full, fíjense que tenemos todos los atributos, ¿sí? En realidad, Dude, eso tiene que ver por si nosotros tuviésemos un Dude server, pero obviamente que este hardware no soporta Dude, entonces por eso es que no lo tiene tildado. Y fíjense que tenemos todos los atributos en el usuario full. Ahora fíjense, si yo abro el usuario read, full. Fíjense que no tiene atributos de lectura, de escritura, ni tiene atributos de política. Eso tiene que ver para la configuración de User Manager, ni el acceso FTP, ¿sí? El usuario read, el grupo read, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a crear un grupo nosotros. Fíjense que en la parte de Active Users dice el usuario admin. Me dice en qué horario ingresó, desde qué IP ingresó y por qué tipo de ingreso, vía Winbox, ¿sí? Y pertenece al grupo full, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora vamos a crear, por ejemplo, un grupo que se llame soporte, para la gente de soporte técnico, y, por ejemplo, le vamos a permitir acceso local, no le vamos a permitir acceso por Telnet, ni por SSH, ni por FTP, no le vamos a, o sea, le vamos a permitir, como es el soporte, que pueda reiniciar el equipo. Una cosa, write no implica read, ¿sí? Entonces, tenemos que poner write y read en caso que, para que pueda leer la configuración. No le vamos a permitir que pueda manejar la parte de User Manager, pero sí que pueda manejar las herramientas, que pueda acceder por Winbox. No le vamos a permitir que pueda cambiar password, ni le vamos a permitir que pueda entrar por webpack, por la página web, ¿sí? Le vamos a permitir que pueda correr un packet sniffer para hacer alguna una captura de paquetes, para hacer algún tipo de análisis del tráfico, ¿sí? Y por ejemplo, no, y nada más. Entonces, ese va a ser el usuario soporte. Entonces acá vamos a ir acá a la parte de usuarios y vamos a crear un usuario que se va a llamar técnicos, que va a pertenecer, por ejemplo, al grupo soporte. Y le vamos a poner una contraseña. Fíjense que por más que acá no está tildado en hide passwords, o sea, en ocultar password, yo igual no voy a poder ver el password que configuro. En este caso yo estoy poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Fíjense, le doy a aplicar y yo ya generé un usuario que se llama técnicos y que pertenece al grupo soporte. De paso, fíjense que yo ya les voy a presentar estos botones, ¿sí? Estos botones en Winbox, me permite, a ver, déjenme que, voy a ver si puedo, 2 segunditos, 2 segunditos. ¿Cómo va la clase hasta acá? ¿Todo claro? ¿Sí? Todo claro, profe. Perfecto. Fíjense, acá les decía, déjenme un segundito que se me abra para poder
No sé por qué me tarda. Acá está. Fíjense. Fíjense. Este botón. Este botón. Este botón. Bueno, no sé por qué se me borra. 2 segunditos. Este botón me permite agregar un nuevo ítem del menú en el que estoy. En este caso, por ejemplo, sería un nuevo usuario, ¿sí? Este botón es para borrar. Estos dos botones, uno es para habilitar y otro para deshabilitar. O sea, no borra la configuración, ¿sí? Disculpe, es deshabilitar. No borra la configuración, pero lo deshabilita. Entonces, por ejemplo, si yo déjenme 2 segundos. Ahí voy a borrar. Fíjense, si yo al usuario técnico lo quiero deshabilitar, toco ahí, fíjense, me lo pone en gris y me lo deshabilita. ¿Sí? Y yo si lo quiero habilitar de nuevo, toco ahí. Y esto es para hacer un comentario de cada entrada que yo haga en la configuración. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo poner usuario, o sea, por ejemplo, técnicos. Y acá pongo Martín Vergara. Pedro, qué sé yo, Nicola, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo digo, para esto yo comento acá que los usuarios técnicos son Martín Vergara y Pedro Nicola, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo puedo comentar las distintas configuraciones o las distintas entradas que tengo en un determinado ítem. ¿Sí? Y ya van a ver que estos botones los vamos a ir usando en todas las configuraciones, pero bueno, se los quería presentar un poco para que sepan de qué, cómo son. ¿Sí? Ahora cierro acá. Bueno. ¿Hasta acá todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Claro. Todo claro. Esta va a ser más o menos la metodología de las clases, ¿sí? O sea, vamos a ir viendo todos los temas y lo vamos a... Entonces yo les sugiero que se vayan conectando, pero igual quédense tranquilos. Si no se pueden conectar, la clase queda grabada y se sube a YouTube para que ustedes la vean. Bueno, el usuario admin. El usuario admin, esto yo les voy a decir que es una sugerencia, pero en realidad es más un mandato que una sugerencia. Deben borrarlo, ¿sí? Es una buena costumbre no tener el usuario admin. ¿Por qué? Para evitar un ataque por fuerza bruta. Más allá de que ustedes deben ponerle una contraseña, yo lo que les sugiero es, por ejemplo, ponen un usuario que se llame, por ejemplo, ISSD, ¿sí? ISSD, por ejemplo, le podemos poner 1. Password, pongo 123456, 123456. Perdón, me confundí porque tengo que darle acá atributos full a este usuario, ¿sí? Y este usuario admin lo borro. Ni lo desactivo, ni directamente lo borro, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros nos evitamos un posible dolor de cabeza, que es que tener un ataque de fuerza bruta porque, y que nos ingrese al equipo y bueno, que se consume un posible ataque. Los ataques de fuerza bruta lo podemos tener, los que nosotros tenemos diferentes formas de hacer que esos ataques no prosperen, ¿sí? Van a ver, cuando vemos la parte de hardening avanzado, es cómo podemos bloquear el atacante, pero también se lo tenemos que hacer más difícil, es poniendo un password robusto y además no teniendo habilitado el usuario admin, ¿sí? Como yo le dije, es una sugerencia, pero en realidad, más que una sugerencia, es un mandato del usuario admin, no deben tenerlo habilitado. En este caso, como yo estamos en un entorno laboratorio y demás para las configuraciones, yo lo voy a dejar para no tener que andar poniendo la contraseña y demás cada vez que entro, pero no, como les digo, no deben tener el usuario admin habilitado. Y fíjense que este botón AAA, que es Accounting, era Association Accounting y, bueno, no me acuerdo, que es para usar un servidor Radius, ¿sí? Era contabilidad, accounting, bueno, no me acuerdo, la verdad, las 3A de Radius. En caso que nosotros quisiésemos crear los usuarios para la administración del equipo por medio de un servidor Radius.
Nosotros lo vamos a ver la parte de CD Radius cuando veamos hotspot, y después ustedes les pueden aplicar las diferentes configuraciones del equipo que admitan eso, ¿sí? No lo vamos a ver particularmente para lo que es el usuario router, pero tranquilamente es la misma configuración, y lo único que van a hacer es que en vez de ponerlo como un usuario para un usuario hotspot, lo van a hacer para un usuario del router, ¿sí? Solo eso. A ver que tengo preguntas. No lo puedes renombrar en vez de eliminar. No se puede renombrar porque es una configuración por default, pero yo lo que quiero decir es que no tengan usuario admin, ¿sí? No deben tener usuario admin. Por más que obviamente le pongan una contraseña. Bueno, ruteros, ¿sí? Yo les dije que hay distintas versiones de ruteros, ¿sí? Disculpen porque no cerré acá. Bueno, hay distintas versiones de ruteros, y fíjense que nosotros tenemos versiones que se denominan long term, o sea, que cada vez que sale una solamente corrigen errores, versiones estables que agregan características nuevas a la configuración y corrigen errores, y versiones de testing, ¿sí? que son versiones precisamente para los distintos testers de MikroTik que van probando nuevas configuraciones y demás. Obviamente que ustedes en un entorno de producción nunca deben tener una versión de testing. Siempre tengan una versión estable o una versión long term, ¿sí? Pero nunca una versión de tester. Obviamente también en un determinado periodo de tiempo que nosotros nos paremos, la versión más alta siempre va a ser la de testing, la segunda más alta va a ser la estable, y la versión más vieja en un determinado periodo de tiempo va a ser la long term, ¿sí? En este momento, como yo les decía, Ruteros está en versión 7, pero nosotros nos vamos a concentrar en versión 6, ya les voy a contar un poquito por qué. Bueno, ¿y dónde vemos el tema de los paquetes? ¿Sí? Fíjense, yo voy acá, System Packages, ¿sí? Fíjense, System Packages. Acá yo tengo los diferentes paquetes que me dan diferentes características para la configuración para las diferentes configuraciones que yo tengo del equipo. Fíjense acá. Yo dije, la versión que yo tengo es una versión B648.3, ¿sí? Fíjense, si yo acá toco el botón que dice Check for Updates, se me abre una ventana y me dice, yo acá puedo elegir Long Term, Stable Testing o Development. Development es una característica nueva en caso que yo sea desarrollador, ¿sí? Me dice cuál es la versión instalada y cuál es la última versión. La 6.49.7 es la última versión de la versión 6. Ahora todas las actualizaciones se están haciendo sobre la versión 7. Fíjense que me dice cuáles son las nuevas características, ¿sí? En la versión 6.49.7, cuando se largó esa versión, y en la versión 6.49.6, y cuáles son las nuevas características o cuáles son los errores que corrige, ¿sí? La actualización es muy simple. Lo único que tenemos que apretar es el botón que dice Download and Install, y listo. Se va a bajar y va a reiniciar el equipo y va a instalar la versión nueva, ¿sí? En este momento no lo vamos a hacer. Como yo les dije, este es un equipo que yo uso de prueba y demás, no está en producción, ¿sí? Pero sí quiero que sepan que cuando ustedes quieran instalar una característica nueva, deben respetar sí o sí la versión. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes bajen un paquete para instalar una característica nueva, tiene que ser sí o sí, en este caso, la versión 6.48.3. Si ustedes bajan otra versión, no van a poder instalarlo porque no es correcto, no coincide la versión, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos los distintos paquetes que, como les dije, agregan características de configuración del equipo. Por ejemplo, NTP, para todo lo que tiene que ver con Network Time Protocol. Este es el paquete base, que fíjense que trae muchos paquetes. Características de configuración inalámbrica, el system, el paquete donde está toda la parte de ruteo estático, el managing del equipo. Además, este es el más importante. La parte de security, la parte de ruteo dinámico, la parte de PPP, para las interfaces PPP. Fíjense que acá tienen en gris esas características que tienen que ver, quiere decir que están deshabilitadas. Ahora les voy a mostrar cómo se habilitan. Si quisiésemos tener configuraciones para posibilidades de configuración de hotspot, DHCP, Advanced Tools, que tiene que ver con la parte de tools,
UPS, que tiene que ver con un arreglo que tiene MikroTik con APC, para el tema de monitoreo de los UPS, y User Manager, que tiene que ver con la parte de servidor radio, ¿sí? Ahora ya les voy a mostrar. Primero les voy a mostrar cómo se habilita y deshabilita una característica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a deshabilitar lo que es el hotspot y voy a habilitar la MPLS. Hagamos de cuenta que yo quiero configurar una MPLS, pero no me interesa tener características hotspot por una cuestión que logro deshabilitando. En realidad, quito memoria, o sea, en caso que yo necesito. Eso va a depender, obviamente, del uso que ustedes tengan y demás. Yo lo que voy a hacer es deshabilitar, como les dije, el hotspot, y fíjense que dice Scheduled for Disable, y acá en MPLS dice Scheduled for Enable. Entonces lo único que hay que hacer es reiniciar el equipo. Para eso vamos a System, Reboot, vamos a reiniciar, y van a ver cómo en un ratito esas características va a estar en la MPLS habilitada y el hotspot deshabilitado. Hay que esperar un ratito. Ahí está iniciando. Le damos unos segundos más y ya vamos a poder ingresar. Fíjense, ahí está. Entro al equipo y fíjense, como hotspot ahora está deshabilitado y MPLS habilitado, y cuando yo habilité MPLS se habilitó el menú de configuración de MPLS, ¿sí? Y fíjense que si yo voy a IP, ya no tengo la opción de hotspot, que estaba por acá, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo puedo habilitar o deshabilitar los distintos paquetes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo podría yo agregar funcionalidad adicional para un paquete? Entonces yo voy acá a la página de MikroTik, voy a la parte de software, ¿sí? Y fíjense que acá tengo ruteros versión 7 y ruteros versión 6, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo versiones long term y versión estable. Obviamente yo ya no tengo en versión 7 versiones de testing, porque ya no están las versiones de testing, ya no hay más versiones 6. Todas las versiones de testing son versión 7, ¿sí? Entonces yo acá, fíjense, ni la 648.6 ni la 649.7 coinciden con la que yo tengo, que es la 648.3. Entonces, debo ir acá donde dice Download Archive, y acá voy a buscar. ¿Era stable o long term? ¿Se acuerdan? Si era stable o long term. ¿Está? Stable, me parece. Era stable. Exactamente. Entonces, vamos acá, buscamos las versiones estables, porque también podría buscar las versiones long term, ¿sí? Entonces acá, fíjense, dice 648.3, y acá están todas las arquitecturas posibles de las 648.3. Entonces acá me voy a fijar qué arquitectura, fíjense, una cosa que no les dije antes de ir acá, fíjense a Downloads, fíjense que yo acá, en la versión 6, voy a pararme acá en la versión 6, fíjense que tengo los paquetes principales y los paquetes extras que agregan funcionalidades extras, ¿sí?, a los equipos de acuerdo a la arquitectura. Fíjense, arquitectura ARM, ARM64, MIPS, MMI, IPS, SMIPS, todo, por ejemplo, X86 y demás, ¿sí? Entonces, yo tengo que bajar el paquete, ya sea extra o paquete principal, en base a la arquitectura que yo tenga, ¿sí? Entonces dijimos 648.3, entonces acá buscamos 648.3 en Download Archive, 648.3, fíjense. Y fíjense qué arquitectura tengo. ¿Se acuerdan que yo les dije acá arriba, ¿sí?, que dije, tengo la arquitectura MIPS, ¿sí? Entonces, yo ya sé que tengo la arquitectura MIPS, entonces voy y busco acá MIPS. Fíjense, dice All Packages, voy a hacer un zoom, fíjense que dice acá, All Packages MIPS 648.3.zip. Entonces yo voy a bajar ese archivo. Voy a bajar ese archivo. Lo voy a descomprimir. Y fíjense que acá me muestra todos los paquetes que yo tengo para esa arquitectura, ¿sí? Fíjense, DHCP, GPS. Y yo, por ejemplo, voy a hacer de cuenta que necesito el paquete de IoT para lo que es
precisamente Internet de las cosas a una configuración que yo tenga que hacer. Entonces voy al equipo, voy acá, y ¿qué es? Fíjense la parte de Files, ¿sí? Que me muestra, como yo les dije, todos los archivos que yo tengo en el equipo, ¿sí? Entonces, voy a cerrar esto, voy a simplemente en la parte de Files arrastrar el paquete IoT, y fíjense que ahí me aparece el paquete IoT 648.3. Lo único que tengo que hacer es reiniciar el equipo para que se instale. Entonces voy a System, fíjense que acá en la parte de paquetes, yo no tengo el paquete IoT en la System Packages, ¿sí? Entonces lo que hago es System Reboot, vamos a reiniciar el equipo, y cuando se inicie el equipo debería aparecer el paquete IoT acá, ¿sí? Que me da funcionalidades de IoT. Vamos a esperar un ratito, y vamos a esperar, vamos a ver que se instale. Ahí está iniciando. Ahí va a tomar IP, ahí está. Ya puedo entrar. Y fíjense cómo ahí apareció el paquete IoT, versión 648.3, build time, que es decir, la fecha en que se lanzó, o sea, se desarrolló. Fíjense. Entonces, de esa forma nosotros agregamos un paquete para funcionalidades adicionales. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Bastante sencillo. Sí, profe. es bastante sencillo, pero tengan en cuenta de respetar el tema de las versiones, ¿sí? Bueno, gestión de paquetes ya lo vimos. Bueno, esto es una explicación de las distintas funcionalidades que da cada paquete. Bueno, esto no vamos a ver, no. Bueno, esta parte es importantísima. La parte de IP Services, ¿sí? Nosotros tenemos los diferentes servicios de acceso, que se acuerdan que nosotros dijimos que podemos entrar por Winbox, podemos entrar por Webfig, SSH, Telnet, por API, que... bueno, nosotros vamos a administrar el acceso por esos servicios a través del menú IP Services, ¿sí? Fíjense, nosotros voy a cerrar esto para que no nos meta ruido, IP Services. Acá se nos va a abrir una ventana donde tenemos los diferentes modos de acceso, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan que yo les había dicho que nosotros tenemos un puerto para cada servicio en particular? Entonces, Winbox, por ejemplo, utiliza TCP/8291, Webfig, que acá lo presenta como www, usa TCP/80, SSH, por ejemplo, es TCP/22, FTP, etc. Bueno, ¿qué pasa? Fíjense, yo voy a ver acá voy a abrir Winbox, y acá yo podría cambiar el puerto para acceso. Otra sugerencia que yo les doy, que estos son buenas costumbres de configuración, cambien el puerto Winbox, ¿sí? No usen el Winbox por defecto, el puerto 8291 por defecto, para evitar problemas de también ataques por fuerza bruta a través del puerto 8291, ¿sí? Quiero ver si tengo una configuración en firewall. No, perfecto, no hay problema. Entonces, yo por ejemplo le voy a poner el 8300, ¿sí? Entonces yo voy a salir ahora y voy a entrar a Winbox, ¿sí? No puedo entrar, ¿por qué? Cambiaste el puerto. Cambio de puerto. ¿Qué debo hacer para entrar? Deberías cambiar el puerto. ¿Cómo lo hago? ¿Alguien sabe? 2 puntos y el puerto ahí en la parte de IP. 2.8300. Esto Sí, es lo que exactamente. nosotros denominamos un socket, ¿sí? Un socket es la Ujú. combinación de una dirección IP y un puerto, ¿sí? Si nosotros le cambiamos el puerto, ¿sí? De Winbox, debemos poner toda la configuración, o sea, debemos poner el socket acá entero, porque el 8291 lo completa solo, pero al cambiar el puerto, nosotros sí o sí tenemos que poner el socket entero, IP y puerto, ¿sí? Entonces ahí, si yo puedo conectar, fíjense que ahí puedo entrar sin problema, ¿sí? Como les decía,
es una buena costumbre de configuración que ustedes siempre cambien el puerto del Winbox para reducir la posibilidad de ataques de fuerza bruta. Yo voy a seguir con el 8291 para que ya que ya tenía acá la parte de visualización grabada. Bueno, y fíjense que acá hay una opción que dice Available From. Available From es, yo acá puedo poner una IP o una red a partir de la cual yo solamente podría acceder a Winbox solamente desde esta red o desde esta IP. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo solamente puedo acceder de la red 100.0/24. ¿Sí? Entonces, Apply, fíjense, voy a salir. Yo, fíjense, les voy a mostrar qué IP tengo. Yo tengo la IP 192.168.100.208. Entonces, como la 100.208 está contemplada dentro de esa red, debería poder acceder. Y efectivamente yo puedo acceder. Ahora fíjense, yo le voy a cambiar la IP. Y solamente voy a poder acceder de la red 192.168.10.0/24. ¿Sí? ¿Voy a poder acceder o no? No, cambiate la subred. Fíjense, no puedo ingresar. Mm. Dice Router Refused Connection. ¿Sí? ¿Cómo hago para entrar si no puedo entrar desde esa IP? Deberías cambiar tu IP a ese rango que le cambiaste en el router. Y si no quiero cambiar mi IP o no puedo cambiar mi IP, Y puedes entrar por Mac. exactamente. ¿Se acuerdan que yo les dije? Podemos entrar por Mac Winbox, que entramos por capa 2. ¿Sí? Entonces ahí, en vez de poner la IP, ponemos la dirección MAC y ahí sí voy a poder ingresar. Obviamente, acá le voy a cambiar esto para poder ingresar. Voy a deshabilitar esto. ¿Sí? Para poder ingresar por capa 3. ¿Sí? Pero no sé si fue Luis el que lo dijo. En ese caso, por ejemplo, tenemos que entrar por... yo perdí el acceso por capa 3, entonces ahí puedo entrar por Mac Winbox por capa 2. ¿Sí? Bueno. Lo bueno que tiene muchas alternativas para poder acceder, te da varias herramientas. Siempre va a depender si el equipo está expuesto o no, te casa la WAN. Si un equipo que va a estar expuesto a la WAN, hay cosas que no va a poder dejar habilitado y obviamente no va a poder ya habilitar cosas. va a ver cuando veamos Firewall que ahí vamos a cerrar todo el acceso al equipo y demás. Bueno, sí, fíjense, sí. nosotros tenemos estos diferentes tipos de acceso al router. ¿Sí? El WSSL, en caso que si quisiésemos entrar por HTTPS, viene deshabilitado por defecto. Ahora, una buena costumbre es no solo cambiar el puerto de las diferentes opciones de acceso que tenemos, sino deshabilitar todas las opciones de acceso que no vayamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, no, yo no voy a entrar ni por SSH, ni por Telnet, ni ninguna API y demás, las deshabilito. ¿Sí? Entonces solamente dejo habilitado el acceso Winbox y el acceso Webpick, por ejemplo. ¿Sí? Entonces de esa manera es una forma también de securizar el acceso al router. Esto se hace, como les dije en IP Services. ¿Sí? Ténganlo en cuenta eso. A medida que vayamos desarrollando el curso, yo les voy a decir pregunta de examen. ¿Sí? Pregunta de examen. Pregunta de examen quiere decir que son preguntas que yo les doy en el examen multiple choice. ¿Sí? Y en una, por ejemplo, en el examen multiple choice, hay una pregunta esta que les dice, si quisiese cambiar el puerto de acceso a Winbox, ¿dónde lo hago? IP Service, ¿sí? Por ejemplo. Bueno. Bueno, ya nos queda poco. Creo que este es el último tema. Sí, creo que nos queda. Tenemos los distintos métodos para lo que es el backup del equipo, ¿sí? Existen dos métodos. El método backup, que es usado para restablecer la configuración en el mismo router. ¿Qué quiere decir establecer la configuración en el mismo router? El backup solo sirve para un hardware determinado. Y no es que yo puedo, si tengo el mismo modelo de hardware, puedo subir el archivo de backup. No, es solamente para ese equipo en particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque graba números de serie, un montón de informaciones que tienen que ver con un equipo en particular, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero hacer un respaldo de la configuración de un equipo y después quiero salvarlo para ese equipo, debo hacer una configuración de backup.
la configuración de export también la podemos usar por un equipo en particular, pero también si quisiésemos migrar cierta configuración a otro equipo, podemos usar la configuración de export, ¿sí? Nosotros, haciendo un respaldo con export, podemos migrar la configuración a otro equipo. La export tiene la característica que solamente se ejecuta por consola de comando. No hay una opción, una ventana de Winbox para nosotros poder ejecutar la parte de export. Bueno, ¿y cómo se ejecuta backup? Tenemos el System Backup Save, Name, y acá el nombre del archivo, y para cargar, System Backup Load, Name, el nombre del archivo del backup. Van a ver que los archivos backup tienen una extensión .backup y los archivos export tienen una extensión .rsc, ¿sí? También podemos generar un archivo backup en la parte de Files fíjense, acá dice Files, fíjense que dice Backup y Restore, ¿sí? Sí o sí, para aplicar la configuración por backup, nosotros debemos reiniciar el equipo, no así cuando nosotros aplicamos una configuración importando una configuración previamente exportada con export, ¿sí? En ese caso no hace falta reiniciar el equipo, la configuración se aplica al instante que nosotros le importamos, ¿sí? Entonces fíjense, yo acá voy a borrar acá toda la... a ver, para no meter ruido, sí, no importa. Voy a hacer un backup, ¿sí? Fíjense que yo acá puedo ponerle un nombre, puedo ponerle un password, y que se encripte el archivo, ¿sí? Yo no le voy a poner nombre, quiero que vean, y no le voy a poner password. Pero fíjense, apretando backup, se va a generar un archivo de backup que, fíjense, dice, cuando nosotros no le ponemos nombre, pone un nombre por defecto, que es el nombre del router que nosotros configuramos en Identity, la fecha y la hora en que se generamos el backup, ¿sí? Nosotros también podríamos haber puesto un archivo que se llame, por ejemplo, bckp mkt. Pero ese nombre, ese que usa por defecto, está mucho más descriptivo, entonces está buenísimo. Yo sugiero que no lo cambien. Eso. Fíjense, ahí se generó el archivo backup, lo voy a borrar. Pero este nombre, entonces, este archivo, nosotros podemos ir acá a download, y es una buena costumbre no tenerlo en el router, sino sacarlo del router, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier problema que nosotros tengamos, que perdemos el acceso, podemos restaurar. Si nosotros lo dejamos en el router y no lo salvamos afuera del router, no podríamos acceder al archivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo lo puedo grabar en el escritorio, entonces yo ya tengo el archivo de backup en el escritorio, ¿sí? Este archivo tiene la característica de que está encriptado. Yo no puedo acceder a ver la configuración del equipo, y está encriptado y tiene todo tipo de configuración, la contraseña y los usuarios creados en el equipo y demás, y está encriptado. Yo no puedo acceder, ¿sí? Diferente de cuando nosotros hacemos un respaldo por el método export, ese archivo es en texto plano, entonces yo puedo acceder a ver la configuración del equipo. Obviamente en export yo no voy a salvar la configuración de usuarios y de contraseñas de usuarios, ¿sí? No me la va a salvar esa configuración. ¿Cómo hacemos un respaldo por export? Dijimos, abrimos un terminal, ponemos export, ¿sí? File, acá elegimos un nombre de archivo, le ponemos respaldo, por ejemplo, y fíjense, se generó un archivo respaldo.rsc, ¿sí? Y yo lo puedo bajar también, y lo voy a poner en el escritorio. Fíjense, yo voy a ir al escritorio ahora de la PC. Fíjense que voy a tener el archivo de respaldo. Fíjense, acá está, respaldo. Yo lo voy a abrir, como es un formato de texto plano, yo lo puedo abrir con un bloc de notas, y fíjense que acá está toda la configuración del equipo, ¿sí? Toda la configuración del equipo que yo tengo. Como fíjense, yo tengo bastante configuración, como le dije, ni sé de qué es la configuración, porque no sé de qué habrá quedado. Pero fíjense, ahí tengo toda la configuración del equipo. Yo lo puedo abrir, y yo podría, por ejemplo, esta configuración, copiarla y pegarla en otro router, y automáticamente se va a aplicar. Ahora, yo les digo, como sugerencia, hay una aplicación que se llama Notepad++, que me presenta la configuración, que me presenta ese archivo de respaldo, con un código de colores similar a lo que me presenta la consola de comando de MikroTik. Entonces es muchísimo más fácil de leer. Fíjense, es muchísimo más fácil de leer porque me presenta todo el código de colores. Y si ustedes se fijan, la configuración de export no hace otra cosa que salvar todos la
no me sale la palabra, la configuración, o sea, cómo haríamos la configuración del equipo. Entonces, por eso mismo, que nosotros, si la copiamos y la pegamos en el equipo, como esto es la forma de configurar, fíjense, IP Firewall Layer 7 Protocol Add Name, es como nosotros, esta forma es configurar una entrada en el equipo, entonces en el momento que nosotros pegamos esto en el equipo, se aplica esa configuración. Y además otra característica que tiene Export, que no solo podemos, nosotros no solamente podemos salvar toda la configuración del equipo, sino de una sección del equipo en particular. Por ejemplo, yo puedo entrar a IP Firewall. Fíjense, yo pongo print, IP Firewall, no, filter, perdón. Filter, print. Fíjense, ahí te doy toda la configuración de filter rules, ¿sí? Entonces yo puedo poner acá export, y puedo poner file, y puedo poner firewall. Entonces fíjense, acá se me va a generar un archivo firewall, ¿sí? RSS, yo lo voy a bajar, ese archivo firewall. Acá yo voy a ir, acá a la parte de IP firewall, ¿sí? Y fíjense, voy a borrar toda esta configuración, ¿sí? Y como, fíjense, yo la tenía exportada, digo, bueno, pero no, me equivoqué en borrarla, pero yo por suerte tengo mi archivo firewall, entonces puedo hacerla directamente con la consola de comando, poner import file, import directamente firewall RSS, y me va, o si no, directamente abro el archivo firewall. Acá abro el archivo firewall donde no, creo que no lo descargué. Firewall, download. Sí, lo descargué en otro lado. Acá está. Fíjense, acá tengo el archivo firewall, lo abro, lo copio, lo copio, vengo acá, lo pego en la consola de comando, y fíjense, voy a IP firewall, y automáticamente se aplicó la configuración. Lo podría haber hecho de las dos formas, con import o directamente pegando la configuración, y fíjense, se aplicó la configuración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como les dije, el comando export lo que hace es salvar la orden de configuración de las distintas entradas que yo tengo en el router, de una sección en particular o de todo el router. ¿Hasta acá está claro? Clarísimo. Bueno, pregunta de examen, les va a preguntar, ¿el archivo backup está encriptado o no está encriptado? Si se puede acceder, si el archivo respaldo graba las configuraciones de usuario o no, ¿sí? Fíjense, método backup, extensión .backup, genera un archivo binario encriptado con el password del usuario que lo generó. No es editable. Contiene toda la información completa del router, incluyendo contraseñas de usuarios, administradores y direcciones MAC de las interfaces, ¿sí? Este archivo debería utilizarse como punto de exploración sobre el mismo equipo donde se lo generó. El mismo equipo, ténganlo en cuenta. ¿Sí? Método export. Se genera un archivo de salida de texto en la terminal con los comandos necesarios para replicar la configuración en otros equipos. Si se genera un archivo, este tendrá extensión RSS, el cual puede descargar, editar y volver a subir. Por ser en texto plano, no contiene usuarios ni contraseñas de usuarios administradores. ¿Sí? Bueno, y acá es lo que vimos. Bueno, acá está la parte de licenciamiento. Acá esto estaba en la plataforma. Creo que estaba la parte de licenciamiento. Bueno, acá tenemos los diferentes niveles de licencia, ¿sí? Fíjense que nivel 0 es una licencia demo de 24 horas, nivel 1 es una licencia free. Normalmente los equipos que ustedes compren, router va a tener licencia 3, licencia 4, y equipos más grandes, de más capacidades para ISP y demás, van a tener nivel licencia 5 y licencia 6. ¿En qué se diferencian las licencias? Bueno, acá hay una tabla en que la cantidad de conexiones básicamente que permite un equipo. Conexiones llamamos a todo tipo de comunicación, cualquier protocolo que hable el equipo es una conexión, ¿sí? Entonces, ese es el límite que se da, ¿sí? Si nosotros vamos a System, bueno, voy a cerrar esto, System License,
acá me dice el nivel de licencia que tengo. Por ejemplo, para el 951 UI 2HND es nivel de licencia 4. Por ejemplo, si ustedes, el 1100, si no me acuerdo mal, es licencia 5 o 6, no me acuerdo. Pero sí, seguro que es licencia 5. Licencia Mínimo, 6. licencia 6, sí, sí, mínimo. Bueno, y fíjense acá CHR Licensing, que es la Cloud Hosting Router, que es la que nosotros vamos a usar, ¿sí? Es una versión de routeros diseñada para ejecutarse como máquina virtual y admite la arquitectura x86, ¿sí? Fíjense que tiene 4 niveles de licencia gratis, P1, P10 y P Unlimited. ¿A dónde está la diferencia? Y nosotros vamos a usar la free, que nosotros tenemos un límite de velocidad por interfaz de 1 megabit. Entonces nosotros, por ejemplo, con la licencia free que vamos a usar en GNS3, no podemos hacer pruebas de ancho de banda y demás, porque tenemos una limitación de 1 mega de velocidad, ¿sí? Por ejemplo, la P1 tiene 1 gigabit y la P10 tiene 10 gigabit, pero no son gratuitas, ¿sí? Son todas pagas, ¿sí? Entonces, esa es una limitación que tenemos con el GNS3. Bueno, acá es lo que vimos, y con esto estaríamos en la parte de introducción a MikroTik. Ahora yo les voy a contar un poquito del GNS3, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer los esquemas de laboratorio, y con eso ya estaríamos terminando. Déjenme que cierre esto. Bueno, el GNS3, para eso ustedes van a tener que instalar la máquina virtual VMware, y van a abrir GNS3, la primera que lo abran se les va a abrir una ventana así. O sea, una vez que ustedes ya lo tengan configurado, donde acá van a poner el nombre del proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a poner clase 1. Clase 1 existe, debe ser que ya di el mismo ejemplo en alguna otra clase que di. Voy a poner clase A, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá, ustedes cuando ustedes instalen GNS3, la mayoría de estas opciones las van a tener, pero van a tener que instalar el appliance del Cloud Hosting Router, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo primero que van a hacer es agregar, creo que por defecto se llama Cloud, ¿sí? Que esa es la salida de Internet que ustedes van a tener. Van a agregar el Cloud Hosting Router, ¿sí? Y acá, por ejemplo, eventualmente van a agregar las Virtual PCs, ¿sí? Fíjense que se los voy a poner como lo van a ver ustedes por defecto, porque esto lo pueden personalizar. Así lo van a ver, y fíjense que el nombre por defecto va a ser MikroTik CHR y la versión que ustedes tengan instalada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Acá, si ustedes aprietan el botón secundario sobre el router, tienen la opción de configurar, y fíjense, acá les va a decir la cantidad de RAM y la cantidad de virtual PCs, de virtual CPUs que ustedes pueden poner en el equipo. Yo como sugerencia siempre tratamos de trabajar con 512 de RAM y 2 virtual CPU, de todas maneras no hay tanta diferencia. Y sí, si ustedes van acá a la pestaña Networks, ¿sí? Voy a hacer un zoom, pestaña Networks les va a decir la cantidad de adapters, que no es otra cosa que la cantidad de interfaces que va a tener el equipo. Entonces, siempre les va a decir, por ejemplo, ponga un router con 10 interfaces, ponga un router con 5 interfaces, etc. ¿Sí? Entonces, yo por defecto las tengo en 5, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo me paro acá, yo tengo 5 interfaces. A ver, voy a sacar el zoom. Yo tengo 5 interfaces, que son Eder 1, Eder 2, Eder 3, Eder 4 y Eder 5. Fíjense acá a la derecha, no puedo mover la flecha. Ah, no, sí. Sí puedo, fíjense. Acá que me dice Eder 1, que dice isEmpty, quiere decir que no tienen nada conectado. Pero ustedes si van acá al equipo que antes de agregarlo, pueden hacer una configuración por defecto. Dice Configure Template. Y ahí, por ejemplo, que sea siempre de 5 interfaces. Entonces yo, por defecto, lo tengo en 5 interfaces. Cuando agrego, ya tengo 5 interfaces. Una vez que ustedes tienen agregado eso, hacen la interconexión entre su salida de Internet y siempre la interfaz Eder 1 de Cloud Hosting Router, porque es el que tiene el DHCP Client configurado, que yo les comenté. Y acá, por ejemplo, vamos a conectar la interfaz Eder 2 con la Virtual PC, por ejemplo, ¿sí? Una vez que ustedes tienen el esquema armado, aprietan ahí y van a inicializar los equipos, ¿sí? Una vez que tienen inicializados los equipos, nosotros podemos acceder a la configuración de los equipos. Vamos a esperar un ratito y fíjense, yo voy a abrir Winbox, cerrar este. Voy a abrir Winbox. Y fíjense que acá yo ya lo veo, a este equipo, ¿sí? Que dice MikroTik. ¿Cómo sé que es ese equipo? Fíjense, yo le voy a hacer un zoom. Sé que es ese equipo porque dice versión 7.1 RC Testing y dice board, ¿sí? El hardware es un Cloud Hosting Router, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Como yo les dije, puede darse el caso que ustedes tengan 4 o 5 routers.
Entonces, en ese caso, lo primero que hacen es apretar el botón secundario, apretar consola, entran a la configuración del equipo, ¿sí? Y ponen syst, no, esto es en caso que quisiese cambiar el password. Sí, pide cambiar la contraseña sí o Sí, sí. sí, en la versión 7 sí, en la versión 7 es... La 6 y pico que probé también te pide cambiar la contraseña. La última que instalé. sí, pero Probé las dos. no insiste como la 7. Solo la primera vez lo pide. Bueno, fíjense, ahí yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Como puedo tener varios routers, entonces hago system, identity, set, name, R1, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que no es el mismo nombre que cambio acá. Acá yo puedo cambiarlo y puedo ponerle CHR1, ¿sí? Que es solo lo que me muestra, pero no es en la identity. Entonces, si yo voy acá a Winbox, fíjense que ahí sí me cambio la identity, entonces yo ya tengo identificado el equipo, ¿sí? Como les dije, acá cuando hay un solo router no hay problema, pero si por ejemplo yo les abro un proyecto de OSPF multiárea, no, este no. OSPF multiárea este creo que es, por ejemplo. Fíjense la cantidad de routers que tenemos, entonces tengo que saber cómo acceder a cada uno de esos equipos, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, en ese caso, yo sí tengo que saber, bueno, no lo tengo inicializado, por eso no me lo muestra, tengo que sí o sí cambiarle nombres de equipos de parámetro de identity para saber a cuál equipo tengo que ingresar para saber la configuración, ¿sí? Bueno, señores, ¿alguna duda? Esto sería la primera clase. ¿Alguna duda? Bueno, no, es cuestión de ponerse a practicar, ¿no? Sí. Hasta que Sí, sí. salten las Bueno, dudas. no dejen por favor instalen toda la versión del GNS 3. Un secretito más que les voy a dar GNS 3. Fíjense. Menos mal que me acordé. Voy a compartir la pantalla una vez más. Compartir pantalla. Un secretito que les va a ahorrar dolores de cabeza. Miren. ¿Qué pasa? Ustedes primero van a abrir la máquina virtual VMware, ¿sí? Y fíjense que ahí les va a decir que, fíjense acá donde dice, voy a hacer un zoom, no me lo toma. No me lo toma porque me toma los comandos normales. Pero fíjense que dice, les da un IP, que es la 192.168.63.128. Fíjense ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes dicen, to launch web UI, tienen que ir, si quisiesen, tienen que ir a esa IP. Ustedes tienen que hacer, antes de abrir GNS3, para que sepan que tienen conexión con la máquina virtual, hacer un ping a esa IP. ¿Sí? Ping. Siempre hagan esto, 192.163.128. Hasta que ustedes no tengan ping, no abran GNS3. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces puede darse el caso que ustedes abren VMware y antes de abrir GNS3 no pueden tener ping, no tienen ping, no tienen ping. Entonces vayan a los adaptadores de red, van a ver que cuando ustedes tienen la máquina virtual, se instalaron dos adaptadores virtuales, ¿sí? Fíjense, van acá a los adaptadores de red y tienen VMware Network Adapter BMNet 1 y BMNet 8. Entonces lo único que hacen es desactivar estos dos y volverlos a activar, ¿sí? Y ahí generalmente se soluciona el problema de que tienen ping, ¿sí? Ese es un pequeño secretito para evitar dolores de cabeza porque a veces no responde la máquina virtual. Bien, yo lo instalé en este caso bajo Linux, que es donde trabajo yo, y no hubo problema en hacerlo también. No, con Linux van a tener menos problemas. Está bien. Lo estoy manejando así, y bueno, incluso Winbox también está bajo Linux, también lo puedes emular. Sí, trabajando de esa manera. Está Perfecto. bastante piola. Sí, sí. Bueno, a ver, voy a dejar de grabar.